Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, nos muestra la historicidad de Jesús en un momento histórico del Imperio Romano con César y el gobernador de Siria. Por otro lado, nos muestra los censos que realizaba el Imperio Romano y ese censo en particular. Y también vamos a ver una pequeña mirada a la infancia de Jesús y algunos procedimientos hebreos de la tradición judía, como es la circuncisión, la purificación del parto para la mujer. Vamos a ver un poquito este tema de la purificación porque para el Evangelio de Lucas puede ser muy relevante. Estamos leyendo el Evangelio de Lucas, vamos por el capítulo 2. Vamos a ver esta ubicación histórica de Jesús en referencia al César del Imperio Romano y a un gobernador de Siria, Cirino. Y luego avanzaremos en el texto. Veamos. Entonces, dice Lucas 2, sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Lucas nos está dando un contexto histórico muy importante para poder ubicar este Jesús histórico en un momento particular. César Augusto, cuyo nombre original era Cayo Octavio Turino, más tarde conocido como Cayo Julio César Augusto, gobernó como el primer emperador romano desde el 27 a.C. hasta su muerte en el 14 después de Cristo, un total de 41 años. Cirino, también conocido como Quirino en latín Publius Sulpicius Quirinius, fue un político y militar romano que desempeñó diversos cargos importantes en el Imperio Romano, incluido el de gobernador de la provincia de Siria, que es justamente el que menciona Lucas. Quirino nació en una familia de rango ecuestre. Este rango ecuestre, igual que Pilato también era el rango ecuestre, tenía que ver con que para determinados cargos públicos la persona debía demostrar que podía cuidar de un caballo de guerra. Por eso este rango ecuestre. Era una familia del centro de Italia y que gracias a su experiencia militar y administrativa ascendió al rango de senador y luego de cónsul en el año 12 a.C. Este censo mencionado en el Evangelio de Lucas se llevó a cabo por mandato del emperador César Augusto. Según el texto bíblico, ¿no es cierto?, que estamos leyendo, el objetivo era que toda la tierra se empadronara, refiriéndose en esa toda la tierra al Imperio Romano. Aquí vemos cómo cuando se habla de toda la tierra, hay que ver quién está haciendo la referencia al toda la tierra. Cuando uno lee la Biblia y lee este tipo de referencias de llovió sobre toda la tierra, se inundó toda la tierra hizo esto, toda la tierra hizo aquello, debemos recordar que para el narrador, para la historia, toda la tierra es la tierra de esa persona, no es todo el planeta. En este caso, el empadronamiento de vayan y empadronen toda la tierra del Imperio Romano es toda nuestra tierra del Imperio Romano. Y América, India y Australia no eran del Imperio Romano, así que ni se enteraron. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de cosas, porque uno cuando lee la Biblia así, dice toda la tierra, empadronaron toda la tierra. No, empadronaron ese pedacito ahí alrededor del César, porque para él, como buen emperador, toda la tierra era lo que era de él. Lo demás no le importaba, aparte era así como los demás, no son nadie porque no son de nuestro imperio. Simplemente una forma de llevar adelante su imperio, ¿no? Todo lo que existe somos nosotros, ¿no? Esa es la idea. Entonces,
Los censos del Imperio Romano eran comunes y servían para evaluar la población, determinar el potencial militar para aquellos ciudadanos romanos y sobre todo recaudar impuestos, saber cómo venía el asunto y saber hasta dónde cobrar. Para Judea, aunque no era parte de Siria directamente, la administración estaba bajo supervisión romana desde la muerte de Herodes el Grande. Esto requería un control más estricto de los recursos y de la población. Aunque el censo asociado a Quirino históricamente se ubica en el año 6 después de Cristo, Lucas parece vincular un censo anterior, quizás durante el reinado de Herodes el Grande, con el nacimiento de Jesús. Algunos estudiosos sugieren que pudo tratarse de un censo no documentado o de un empadronamiento relacionado con el tributo de los pueblos sometidos que debían pagar. ¿No? El censo llevó a José y María desde Nazaret hasta Belén, cumpliendo así la profecía de Miqueas. Pero tú, Belén de Efratá, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de gobernar en Israel. Miqueas 5:1. Como vemos, todas estas referencias de Lucas hacen que se pueda situar a Jesús de manera histórica, ¿no? Lo que llamamos el Jesús histórico. Tiene un lugar en la historia bien determinado, ¿no? Muy bien. Entonces seguimos. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David. Aquí vemos el linaje de David por el lado de José, ¿cierto? Que sería su padre adoptivo, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento. Muchas veces se habla de cómo puede ser que Jesús sea del linaje de David si el linaje pasaba por María, ¿no? Por la mujer. La mujer era la que transmitía el linaje. Pero aquí tenemos un tema que vamos a tratar después sobre el linaje de María. Aquí tenemos el linaje que vemos que muestra a José como línea de David. Vamos a analizar un poquito esto del linaje de Jesús de David, porque es un tema que suele tener cierta controversia por este motivo de que el linaje es transferido por la mujer. María desciende de dos linajes, de David por su padre, Joaquín, y de Aarón por su madre Ana. Entonces, Jesús mismo sería de ascendencia real y sacerdotal por parte de madre, por parte de María. Uniría en su persona los dos linajes del destino mesiánico, real y sacerdotal. Él, Jesús, es a la vez tanto rey como sacerdote. Esta doble ascendencia reúne a la tradición judía relativa al Mesías como descendiente de David y de Aarón, lo que se llama la doble línea mesiánica. Esta tradición está presente en especial en los manuscritos de Qumran, en el que se recoge que en otro tiempo se esperaba no un Mesías solo, sino dos. El Mesías real debía venir por primera vez como un descendiente de David y como jefe de guerra escatológica que asegurara la paz para Israel derrotando a los enemigos de Dios. Esto se cumple en Jesús, de hecho, porque cuando Jesús muere y resucita, vence a los enemigos de Dios, que son el Satán y sus legiones. Jesús rescata a la humanidad de las manos del Satán y sus legiones, y por lo tanto se cumple esta situación, este rol de Jesús de ser un jefe de guerra militar, pero no al nivel terrenal y mundano como se esperaba. Una vez cumplida la misión pacificadora, este Mesías real desaparecería y dejaría paso al Mesías sacerdotal, hijo de Aarón,
portador último de la supremacía, siendo sacerdote del Dios Altísimo por siempre. El profeta Zacarías habla de dos ungidos, de dos Mesías de pie delante del Señor. Zacarías 4, Jeremías 33, dando así testimonio de esta doble línea mesiánica. Una imagen de dos que en realidad será uno solo. Algunos escritos judíos, para fundir estas dos líneas mesiánicas, afirman que el único Mesías sería a la vez rey y sacerdote, a la vez de la tribu de Judá y de la de Leví. Este sería el caso carnal de Jesús si consideramos la doble ascendencia davídica y levítica para María. Jesús cumple con la doble figura de ser vástago de la raíz de Isaí, Isaías 11, y de la rama floreciente de Aarón, Números 17, por ser tanto de la tribu de Judá como de la tribu de Leví. Como vemos en la Biblia muchas veces aparece esta situación de mostrar algo de manera doble cuando en realidad es uno solo. Lo vemos en el libro de Ezequiel con los 4 seres vivientes de la profecía de Ezequiel, cuando los 4 seres vivientes en realidad son uno y son los roles de la divinidad de Jesús en la historia de la salvación, que se repite otra vez en el libro del Apocalipsis de Juan. Otra vez aparecen los 4 seres vivientes del Apocalipsis, pero que en realidad los 4 seres vivientes representan, igual que en Ezequiel, los 4 roles de Jesús en la historia de la salvación. Aquellos 4 roles que ya conocemos, ¿no? Ser totalmente hombre, ser el animal al sacrificio representado en el buey, ser el león de la tribu de Judá, descendiente de David, un hebreo, un judío, y el águila al vuelo, ser completamente Dios, ¿no? Entonces, tenemos estas situaciones dobles que se unen porque tienen los roles. Comprender los roles de la divinidad es necesario, es importante para poder entender esto. ¿Cómo puede ser que sea descendiente de Aarón y descendiente de David? Una misma persona junta dos roles, ser el rey militar y el rey y el sacerdote, rey y sacerdote. Jesús es las dos cosas, porque reúne en él todos los roles de la divinidad. Muy bien, entonces vamos a continuar. Y dio a luz a su primogénito. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, ¿no? María estaba ya a punto de tener familia y ocurre que en ese momento, en esos días, le llegó el momento del parto. Y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañal y la acostó en un pesebre porque no tenían sitio en alojamiento. Aquí tenemos otro tema. Primogénito. Entonces aquellos que dicen, no, pero María tuvo 30 chicos que armaron 2 equipos de fútbol, era todo el barrio, eran todos hijos de María. En realidad primogénito significa el primero, el que abre matriz, sin importar si luego esa mujer tiene otro, no tiene importancia. Lo importante es primero, es el primero. Pero muchas veces en la Biblia ni siquiera el primogénito es realmente el primero en abrir matriz. Es el caso de Jacob y Esaú. Jacob le compra la primogenitura a Esaú con un guiso de lentejas. Entonces Jacob pasa a ser el primogénito, pero él había salido segundo, ¿no? Habían estado luchando el vientre de la madre para ver cuál de los dos salía primero y al final Esaú le gana y sale primero. Y entonces Jacob se queda con eso siempre y al final logra comprarle la primogenitura y pasa a ser el primogénito, pero no era el primogénito. Entonces, como vemos, el primogénito tiene que ver con determinadas características que le van a dar derechos. Jesús es el primogénito de María, pero eso no significa que María tenga otros hijos. No es una cosa, no obliga a la otra.
Entonces, había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turnos durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Fíjense qué interesante la imagen de los pastores manteniéndose vigilantes durante la noche por turnos para vigilar que el rebaño no fuera atacado por los animales depredadores, ¿no? Una imagen muy linda para el cristianismo, para los que pastorean a la iglesia, ¿no? Que en momentos de oscuridad deben mantenerse atentos y vigilantes, turnarse para no agotarse entre los pastores, pero hay que realizar el trabajo de vigilancia. ¿Por qué? Porque los rapaces siempre están al salto para comerse las ovejitas, ¿no? Así que esta es una linda imagen que debe recordarle a los pastores mantenerse despiertos aún en momentos o más aún en momentos de oscuridad. Dice entonces, se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor, el Mesías, el ungido, Señor, Señor. Les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Señor. Este Señor tiene que ver con ser Dios, ¿no? El Señor es Dios, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Le dicen, ¿no? Los ángeles a los pastores, vayan a mirar. Y la señal de que encuentran a la persona correcta es que lo van a encontrar a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, un lugar que no es típico para un niño recién nacido. ¿Qué estaba haciendo un niño recién nacido en un pesebre para los animales? ¿No? Pero esto tiene que ver porque Dios planeó estas cosas justamente para que no hubiese dudas sobre el nacimiento del Mesías. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres en quien se complace. Fíjense qué lindo es esto, que el cielo se alegra por el nacimiento del Mesías. ¿Es que acaso el nacimiento del Mesías afecta en algo al cielo? Sí, por supuesto que sí. Cielo y tierra están unidos en un destino común, digamos. No es destino realmente porque no existe la predestinación, pero sí que no hay división entre cielo y tierra. El Satán y sus legiones maltratan tanto a la tierra como al cielo. El cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan, decía Jesús. De tiempos de Juan, decía Jesús, el cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Quiere decir que el cielo también sufre violencia por esta lucha entre los dos bandos, aquellos que siguen al Satán y aquellos que defienden a Dios. Por eso, cuando viene el Apocalipsis y viene una nueva tierra, también viene un nuevo cielo. Entonces uno dice, ¿por qué un nuevo cielo? Bueno, porque el Satán y sus legiones ya no existen. El acusador de nuestros hermanos no está más. Entonces, por fin el cielo también tiene su reposo, su descanso. Después de haber estado luchando con el Satán y sus legiones tanto tiempo, el cielo también necesita un descanso. Entonces dicen, los ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres en quien se complace. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido, y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo,
dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño, y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores le decían. Fíjense que los pastores ya están haciendo un primer anuncio de la buena nueva, ¿no? Están diciendo, ha nacido el Salvador. Y todo el que escucha se maravilla de toda la situación, obviamente, no es una situación normal. Lo despiertan los ángeles a estos pastores y le dicen, vayan a ver al Mesías y Señor, al Mesías, el Dios que está encarnando, vayan a conocerlo. Y es su Salvador, ¿no? El Mesías esperado. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Aquí nos habla justamente de María, quien más aún guarda estas cosas en su corazón y las analiza y las piensa, porque recordemos que el ángel se le presenta a María y le dice, vas a tener un niño que va a ser, ¿no es cierto?, Dios con nosotros. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que les había dicho. Tal como los ángeles le dijeron, así había ocurrido y ellos dieron testimonio. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Yeshua, ¿no? Jesús, Yeshua. La salvación viene de Yahvé, Yeshua, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno, ¿no? El ángel le dijo, le pondrás por nombre Yeshua. Cuando se cumplieron los 8 días, fíjense que acá tenemos una vez más los 8 días de prefiguración del Antiguo Testamento, en el cual ya se prevía algo nuevo luego del séptimo día. El séptimo día fue el séptimo día de la creación, en el cual Dios descansó de lo que había hecho y le dice a la humanidad, ustedes también hagan lo mismo. Tienen que descansar un día de cada 6. Pero la alianza, la circuncisión, es al 8º día. Ahí hay un estado de gracia que ya está prefigurado en la circuncisión, una gracia que Dios le da al nuevito que ingresa a la alianza, al pueblo hebreo, ¿no es cierto? Está entrando a esa nueva situación de ser una parte de la alianza con Dios, y con ello viene la gracia. Porque a veces pensamos que la gracia proviene solo en el cristianismo, pero en realidad la gracia ya está en la circuncisión, debido a que simplemente por nacer y ser circuncidado, esa persona entraba a formar parte de la alianza y a partir de ahí ya era parte del pueblo hebreo, el pueblo elegido de Dios, y lo único que tenía que hacer era mantenerse obrando correctamente, cumpliendo los preceptos de Dios para alcanzar el Olam Abba, el mundo venidero, para el cristianismo, el reino de los cielos, la vida eterna. O sea que ya hay un principio de gracia ahí. Y el 8º día nos muestra que hay algo que va a ocurrir luego del 7º, que nos va a mostrar una nueva creación, una nueva situación, un nuevo estado de gracia. Hay una prefiguración del Antiguo Testamento que se cumple con Jesús al resucitar en el 8º día, en el día del Señor. Por eso el 8º día de la circuncisión ya es el día del Señor para el cristianismo, y por eso el cristianismo tiene su día de reposo, su día de descanso, su día de ir a misa, ¿no es cierto?, parar, hacer lo que estaba condicionado para el Shabbat en el judaísmo, en el día del Señor, en el 8º día, en el Dominus Dei, en el Dei Dominica, domingo, ¿no? Por eso tenemos este primer día del fin de los tiempos, que es el 8º día, el día que el Señor resucitó. Por eso Jesús resucita en el 8º día. Entonces, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, ¿no? Llevaron a Jesús chiquito, según lo que decía la ley,
al templo para presentarlo a Dios. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, así decía la ley. Pero para que no se quedaran todos trabajando en el templo, Dios cambió un rescate de los primogénitos dados, consagrados al Señor, a través de un sacrificio. Para aquellas personas que eran muy pobres, era de 2 tórtolas y 1 pichón. Veamos un poquito este tema de la purificación. La purificación de la mujer después del parto era un rito prescrito en la ley mosaica, en la ley de Moisés, y se menciona en el libro de Levítico 12. Este ritual tenía un carácter legal y religioso, reflejando las creencias y prácticas, obviamente, del pueblo de Israel respecto a la pureza ritual. Después del nacimiento de un hijo varón, la mujer era considerada ritualmente impura por 7 días. Al 8º día, el niño debía ser circuncidado según el pacto de Abraham. Veamos la imagen, la prefigura que tiene esto, porque esto no es, a Dios se le ocurrió que esto fuera así, se levantó esa mañana, se tropezó, se golpeó un dedo y dijo, hoy voy a hacer eso. No, en realidad Dios está dando una prefiguración para que analicemos un poquito esto. Después del nacimiento de un hijo, la madre será considerada ritualmente impura por 7 días. Este 7 días tiene que ver con la creación original. Hay una humanidad que es arrastrada por los engaños del Satán y sus legiones, comete todo tipo de macanas, sacrificios humanos, sacrificios de animales, idolatría, politeísmo, y termina impura, ¿no es cierto?, en esos primeros 7 días. Pero luego del 7º día viene el 8º día de una nueva creación en la cual ella va a poder llevar al niño a ser circuncidado y va a entrar en esa nueva realidad de una nueva creación y va a ser puro y va a arrancar en la nueva vida, ¿no? Esa nueva vida. Por eso tenemos este tema de la purificación, la circuncisión al 8º día. La mujer luego de esto debía esperar 33 días adicionales para completar su purificación. En total eran 40 días. 33 y 7, 40. 40 en la Biblia tiene que ver siempre con una etapa. Una etapa. Está prefigurado estos 40 días como una etapa de purificación. En el desierto, el pueblo hebreo deambula, peregrina en el desierto 40 días, ¿no? Estos 40 días tienen que ver con una peregrinación, un estado de evolución espiritual, ¿no? La mujer como imagen primero de la humanidad y luego del pueblo hebreo y luego del Jerusalén, esa mujer, ¿no? La mujer como prototipo tiene que peregrinar, tiene que evolucionar espiritualmente, purificarse del tiempo pasado para entrar al tiempo nuevo y a la nueva creación, y entonces 40 días, toda una etapa de purificación. Fíjense que 7 días, primera creación, 33, 2 veces 3, Dios, el número 3 en la Biblia tiene que ver con la divinidad, por eso ya está prefigurada la divinidad y la Trinidad, por eso es 3 el número de Dios, 1 y 3, ¿no? La multiplicidad en la divinidad. Entonces, 33 días posteriores a los primeros 7 nos da 2 veces Dios. También este tema de rey y sacerdote, Dios 2 veces, 33, ¿no? O sea, tenemos un montón de imágenes que nos van remitiendo a los roles de Jesús. Si en el caso de que tuviera, en vez de un varón, tuviera la mujer, una niña, mujer, el periodo de impureza inicial era de 14 días, 2 veces 7, y el periodo adicional 66, 2 veces 33, sumando 2 periodos de 40,
80 días. Fíjense que aquí nuevamente hay otra imagen que nos muestra la ley mosaica como prefigura, ¿no? Doblemente debemos tomar en cuenta a la mujer, porque tenemos una mujer antigua, la mujer estéril que no podía dar a luz, esa mujer que está prefigurada en tantos textos del Antiguo Testamento, tantas mujeres estériles que no habían podido dar a luz y que gracias a Dios pueden dar a luz y tener familia, representa a la humanidad, representa al pueblo hebreo que ya había perdido las esperanzas de tener un Mesías, un Salvador, y que al final Dios le da el Salvador, el Mesías. Y luego viene otra vez el reino futuro, el reino de los cielos, la vida eterna, la nueva realidad a partir de la resurrección de Cristo, y tenemos otra vez esta doble mesianidad de rey y sacerdote, doblemente, ¿no? Que está representado en este tema de una doble situación de rey y sacerdote, los roles de la divinidad y de esta mujer que da luz a aquel Salvador, doblemente, ¿no? Por eso tenemos una doble situación. Entonces, tenemos, al finalizar el periodo de purificación, la mujer debía presentarse en el templo de Jerusalén y ofrecer el sacrificio para rescatar al primogénito que si no tenía que quedarse dedicado al templo, ¿no? Entonces, los sacrificios eran o un cordero o una tórtola o un pichón. ¿Por qué? Dependiendo del dinero de la persona. Si la madre no podía permitirse por el costo un corderito, la ley permitía ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones. Este detalle es importante en el caso de María, la madre de Jesús, quien ofreció 2 aves, lo que indica su humildad y su situación económica. Como vemos, esta situación de impureza ritual no implica culpa moral ni pecado. No es que María era pecadora y tenía culpa moral y por eso debía hacer esta purificación, sino que tiene que ver con otro tema teológico, relacionado también con el vertido de la sangre. ¿Por qué? Porque hay una prefiguración de una sangre que va a dar lugar a la vida, ¿no? Esa sangre que luego de Cristo vemos que había una prefiguración a la sangre de Cristo, a la muerte de Cristo y su resurrección. Entonces, hay una relación allí donde ya se deja una prefiguración de tener en cuenta la sangre vertida, ¿no? De esta mujer que al tener familia vierte sangre para vida, porque no es sangre para muerte, sino al revés, es sangre para una vida nueva. Entonces, el Evangelio de Lucas, ¿no es cierto?, que nos muestra a María, que cumple el ritual de presentar a Jesús en el templo. Luego de que Jesús resucita, para el cristianismo ya no hay necesidad de ninguna purificación, ¿no? Ya no es necesario, porque hay una nueva vida y una nueva realidad, una nueva creación, ya todo aquello es viejo, ya quedó atrás porque era prefigura de una nueva realidad, ¿no? Eso ya no es necesario en el contexto del nuevo cristianismo, de la nueva vida, del tiempo final que viene con Jesús. Entonces, continuamos. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo de la ley prescrita sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes, según tu palabra,
dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos tu salvación. Él está diciendo que la salvación ya está, ya vino, ya es una realidad y que esa salvación es Jesús. La que has preparado a la vista de todos los pueblos, ¿no? Tanto los judíos como los gentiles. Luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para iluminar a los gentiles, la salvación va a ser para todos y esto le va a dar gloria al pueblo de Israel, que ha sido la herramienta de Dios para la llegada del Mesías. Su padre y su madre José y María, estaban admirados de lo que se decía de él, de Jesús. Simeón les bendijo y dijo a María su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Fíjense la profecía, ¿no? Una espada te atravesará el alma. Y sí, el sufrimiento de María viendo a Jesús morir crucificado fue terrible, tremendo. Y lo cual ha ocurrido para que quedaran al descubierto las intenciones de muchos corazones. Fíjense, ¿no? Este tema de que la crucifixión de Cristo, que le produce un dolor inmenso a María, impensable, es parte de dejar al descubierto las intenciones de muchos corazones. Esto va a dejar en evidencia a mucha gente, a mucho pensamiento, a mucho corazón, más allá de lo que se manifiesta, y dejó en evidencia las intenciones del Satán y sus legiones también. Continúa. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Después de casarse había vivido 7 años con su marido y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Los números, ¿no? Siempre los números son de valoración. Había vivido 7 años, ¿no? Todos los años que había vivido previos a su dedicarse al templo. 7 años con su marido. Permaneció viudo hasta los 84. 8 y 4, 12, 1 y 2, 3. Otra vez vemos ciertos números de valoración. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así se cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. El niño crecía en su humanidad, en su encarnación terrenal, se fortalecía como persona humana, llenándose de la sabiduría terrenal y trascendental, y la gracia de Dios estaba sobre él, porque él es el que trae la gracia de Dios, la gratuidad. La gratuidad tiene que ver con la contraposición al pago. La gracia de Dios estaba sobre él. ¿De dónde viene la gracia? Porque hablamos de la gracia. Más o menos uno tiene una idea de la gracia. Pero ¿qué significa la gracia? Bueno, la gracia es gratuidad de Dios. Dios nos da las cosas gratuitamente. Los dones, la salvación, el rescate, su amor, gratis. ¿Y por qué gratis? Porque se contrapone al pago de las religiones transaccionales de la antigüedad, las religiones ancestrales, antiguas, las que promovieron que Dios interviniera en la historia humana. Aquellas transacciones con los dioses inexistentes, los dioses paganos, aquellos dioses que no existieron nunca,
y que la humanidad pagaba para esto, le pagaba para lo otro, le pagaba para aquello. Entonces había una transacción con los dioses que Dios dice, no, yo voy a rescatarlos de las manos del Satán que les está engañando con todos estos dioses falsos y todas estas religiones transaccionales para rescatarlos gratuitamente, por la gracia, por mi amor a la creación, porque yo los amo, los rescato, gratis, por gracia, la gratuidad. Y esa gratuidad de Dios está en Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús es la divinidad encarnada. Entonces, la gracia absoluta de Dios está en él. Lucas es el Evangelio de la misericordia, porque Lucas está escrito desde la perspectiva del rol de la divinidad del animal al sacrificio. En contraposición al animal al sacrificio es la gracia, la gratuidad, la misericordia. Entonces, sus padres, continúa, iban todos los años a Jerusalén a la fiesta del Pesaj, de la Pascua hebrea. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta del Pesaj, aquella fiesta instaurada a la salida de Egipto. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta. Fíjense que está diciendo que Jesús sube a los 12 años, una edad en que realmente la que pasaba de la infancia a la adultez era la mujer. Los varones era a los 13 años. Sin embargo, acá Dios, que tiene cierto sentido del humor, nos hace ver que Jesús sube a los 12 años, ¿no? Haciendo que no hay diferencia entre hombres y mujer, ¿no? Y entonces a los 12 años subieron ellos como de costumbre a la fiesta y al volverse pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Este niño Jesús que se queda en Jerusalén, en el templo, a los 12 años, cuando él debería mostrarnos aquí a los 13, él lo está haciendo a los 12, como les decía antes, en un momento en que tenía que ver con la adultez de las mujeres. Dice, pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. José y María se vuelven locos buscándolo, dicen, se nos perdió este chico. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Y sucedió que al cabo de 3 días, ¿no? Al cabo de 3 días, le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros y escuchándoles y preguntándoles. Fíjense las prefiguraciones, ¿no? Los 3 días que nos hablan de la muerte y resurrección de Cristo, los 3 días. Nuevamente, 3, el número de la divinidad de Dios. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te estábamos buscando. No, María le dice, pero ¿por qué hiciste esto? Nos estábamos volviendo locos buscándote a vos, estábamos angustiados. Y él les dijo, ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que yo debía estar en la casa de mi Padre? Jesús, cuando muere y resucita, va al Padre y vuelve, va al infierno y vuelve, va al reino donde estaban las almas, a rescatarlas, va al cielo y vuelve. Él está en la casa de su Padre y ahora estaba en el templo hablando con los maestros de la ley y explicándoles, dándole respuestas fundamentales a esta gente que debía tenerla recontra clara y que está visto que ellos se sorprendían mucho ante las respuestas de Jesús. Dice, pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Fíjense que Jesús está hablando de mi Padre como de Dios y no de José. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría
en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Fíjense que Jesús se porta bien como niño ante sus padres terrenales, vivía sujeto a ellos, hacía lo que su madre y su padre le decían. Andá, vamos, portate bien. Él era un niño modelo, un buen niño que se portaba bien. Obviamente, Jesús es Dios, ¿cómo no se iba a portar bien? ¿No? Jesús progresaba en sabiduría, ¿no? Delante de los hombres, ¿no? Ante los hombres. Sabiduría, estatura, iba creciendo, cada vez era más grande, obviamente, y en gracia ante Dios y ante los hombres, su humanidad como muestra de humanidad terrenal, representando a la humanidad toda, ¿no? A toda la humanidad. No es que Jesús tuviera que completar algo, Jesús nunca dejó de ser Dios. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a veces cuando leemos esto nos da la impresión de que Jesús deja de ser Dios para ser hombre. ¿Pero acaso el universo se detuvo mientras Dios caminó en Galilea, en Nazaret? No. El mundo seguía funcionando, seguía lloviendo, los pajaritos cantaban, el sol y la luna se movían, entonces pasaban por arriba del cielo, ¿no es cierto? Entonces, ¿acaso el universo se detuvo? No. ¿Quién sostuvo el universo mientras Jesús crecía de bebé, terminaba siendo una persona de 30 años? Él sostenía el universo, porque Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, y el que sustenta mientras tanto. Así que Jesús, mientras se sometía a sus padres que le decían, vení, vamos a pasear, vamos al supermercado, te compré una pelota, anda a jugar con los chicos, él sostenía al universo. Me encanta esta situación de Jesús como ser quien sustenta el universo mientras hace lo que tiene que hacer en la tierra, ¿no? No hay problema, una cosa no quita la otra. Dios sigue siendo Dios, aunque está creciendo, juega con los chicos, aprende lo que se supone que debe aprender, aunque Dios lo sabe todo y no necesita aprender nada, pero Él le sigue a sus padres lo que terrenalmente debe realizar, ¿no? Para ser un hombre absolutamente hombre, aunque sigue siendo absolutamente Dios, ¿no? Maravilloso. Muy lindo, como siempre, los evangelios son muy lindos. Lucas, muy lindo. Vamos a continuar leyendo y avanzando en este evangelio. Les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.